Hola a todos y a todas, les dejo este video para poder contextualizar la obra de Edgar Allan Poe. Lo que voy a hacer aquí es hablar sobre el romanticismo dark y la literatura gótica. Para comenzar, tenemos que hacer un breve recordatorio. Sabemos que los ideales del romanticismo europeo nacen en torno a los sentimientos de deseo de libertad, la expresión de sentimientos, la evasión hacia el pasado, el individualismo que implica exaltar, ¿cierto?, el yo, una mirada subjetiva que surge como respuesta al clasicismo y a la ilustración propiamente tal. Lo que hace el romanticismo estadounidense es acentuar, exagerar algunas características del romanticismo europeo. En este caso, es todo este lado oscuro que presenta el romanticismo, el lado pesimista, es lo que finalmente termina acentuando el romanticismo estadounidense. Thompson nos dice que los románticos oscuros adaptaron imágenes del mal, antropomorfizando en forma de Satanás, demonios, fantasmas, hombres lobo, vampiros y demonios a los personajes de algunas historias. Es decir, utilizaron esta característica antropomorfa, que significa que las personas adoptan características de animales o pueden transformarse, ¿verdad? Como por ejemplo en especies de demonios, en fantasmas. Esa característica es muy propia de los personajes de este tipo de literatura. El romanticismo negro va a enfatizar los rasgos irracionales y melancólicos del romanticismo europeo. Y también está fascinado por el diseño de la locura humana y el mal, y eso nosotros lo vamos a ver reiterativamente en los cuentos de Edgar Allan Poe, donde los personajes aparecen medio perturbados, ¿cierto? Y terminan cometiendo actos de maldad que no tienen una explicación lógica aparente. Además, este tipo de romanticismo se aleja de los iluminados por la ilustración, ¿verdad? Se aleja del racionalismo, porque exalta, ¿cierto?, los sentimientos y pensamientos de los personajes, y también surge en respuesta a los horrores que cometieron los impulsores de la Revolución Francesa, que yo les contaba en clases que se volvieron locos matando gente. Entonces también surge como una contrarrespuesta a todo lo que sucedió en esa revolución. El romanticismo dark es un subgénero literario estadounidense que surge a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y está muy influenciado por el movimiento filosófico llamado trascendentalismo. Uno de los mayores exponentes de este movimiento filosófico fue Schopenhauer y Kant, ¿ya? De hecho, Schopenhauer llega a manifestar en algunas de sus ideas filosóficas diciendo que la existencia es dolor, es decir, la vida es sufrimiento. Por lo tanto, esa es la mirada pesimista que manifestaban estos filósofos. El romanticismo oscuro, a grandes rasgos, se manifiesta mucho menos optimista en relación al europeo, acerca de la condición humana, la naturaleza y la divinidad. De hecho, la mayoría de estos filósofos, ¿cierto?, eran ateos, no creían en la vida después de la muerte, ni tampoco creían en Dios. Y eso claramente nos hacía entender que la vida para ellos era un calvario. Literalmente era así. Como dato curioso, Edgar Allan Poe trabaja como tema recurrente, impulsado por estas ideas trascendentalistas, el impulso de lo perverso, que ahonda en las crueldades humanas que no tienen una explicación lógica aparente. Es decir, aquellos actos cometidos por seres humanos que a simple vista parecieran no tener una explicación coherente, una explicación lógica, y que solamente se puede entender desde la perversidad del ser humano. ¿Ya? De hecho, lo que dice Edgar Allan Poe es que todas las personas tienen este impulso de lo perverso, pero solo algunas se dejan llevar por ese impulso. Y la literatura gótica es muy popular en Inglaterra a fines del siglo XVIII y principios del XIX. Es conocida por su incorporación de elementos comunes con el romanticismo oscuro, pero lo que hace la literatura gótica es incorporar el género del terror, ¿ya? La literatura gótica se caracteriza por ser un género de terror en la que se van a incorporar además elementos macabros y sobrenaturales. Los temas centrales que va a trabajar esta literatura, ¿cierto?, es el misterio, las historias sombrías, y se van a crear personajes perturbados, locos, ¿cierto?, o poco racionales. Precisamente lo que hace Edgar Allan Poe es hablar de personajes que tienen y que se dejan llevar por este impulso de lo perverso. La narrativa de Edgar Allan Poe se va a caracterizar por narrar historias de horror y personajes desequilibrados. La muerte va a ser un elemento recurrente en sus historias, ¿ya? De hecho, en casi todos los cuentos la muerte es un elemento principal, es uno de los ejes vectores que mueve la historia.
Así, por ejemplo, se queda demostrado en esta historia, en El gato negro. No les voy a hacer tanto spoiler, pero sí les voy a contar que el conflicto que trata este cuento es la agresividad y la falta de tolerancia de un personaje hacia su mascota. El personaje principal es a su vez el narrador y por lo tanto esta historia está contada en primera persona. Aquí podemos observar un personaje que fue cambiando poco a poco, nos narra primero cómo él era cuando niño y cómo nace este cariño hacia los animales y cómo después algunos eventos de su vida fueron transformándolo en una persona hosca, agresiva e intolerante. Tanto así, ¿verdad?, que terminó torturando a su mascota favorita, que era el gato Plutón. En el caso del corazón delator, el conflicto que desarrolla esta historia es la perturbación que siente el narrador y personaje principal respecto al ojo del viejo que cuida, ¿ya? Él es un cuidador y se siente perturbado, amenazado, intrigado por el ojo del caballero y por eso, ¿cierto?, decide deshacerse de él. Entonces, este personaje principal se caracteriza por ser un hombre muy nervioso, paranoico e inestable. No se sabe finalmente cómo va a reaccionar ante ciertas situaciones y el final del relato nos va a dar cuenta precisamente de su nivel de paranoia. En el caso del cuento La Máscara de la Muerte Roja, el conflicto que observamos aquí es que un reino X, está sumido en la oscuridad por una misteriosa peste, ¿ya? Oscuridad en el sentido de que la gente, ¿cierto?, está muriendo. Muy parecido, ¿verdad?, metafóricamente hablando, a lo que está sucediendo hoy día con el coronavirus, pero a este virus, a esta peste, se le llamaba la muerte roja. Y el personaje central era un príncipe, ¿verdad?, que en el cuento se le describe como un personaje altivo que desafía a la muerte y decide hacer una fiesta, ¿ya? Ahí luego ustedes sabrán cuál es el desenlace de esta historia, pero lo que sí es cierto es que la muerte, de hecho aquí, es tan importante que llega a ser un personaje. La muerte se transforma en un personaje y es el personaje antagónico de esta historia de terror. Entonces yo los invito a que ustedes puedan leer estos cuentos, porque la verdad las cosas es que son cuentos realmente interesantes, son entretenidos y trabajan muy bien lo que es el misterio. Lo más importante es que ustedes sean conscientes de cómo el romanticismo estadounidense, este romanticismo dark, este romanticismo oscuro, cargado de terror, cargado de misterio, cargado de pesimismo también y de personajes extremadamente perturbados y crueles, se va desarrollando, ¿verdad?, en cada una de las historias que van a tener que leer durante esta semana. Ante cualquier duda o consulta, ustedes saben que me pueden escribir a través de Instagram o a través de Classroom. Espero verlos muy pronto y espero también que les vaya muy bien. Les deseo todo el éxito del mundo en esta evaluación de lectura domiciliaria. Un abrazo para cada uno de ustedes.